Hola amigos, hoy tendremos la tercera parte del estudio sobre qué es la ley. Cuando nos referimos a la ley, regularmente escuchamos a muchas personas diciendo que la ley está abolida. Algunos más estudiosos nos dicen que no es toda la ley. Lo que está abolido es la ley levítica. Vamos a ver si esto se sostiene a la luz de la escritura. Leemos en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando al Mesías le preguntan cuál es el mandamiento más importante, qué es lo más relevante, el Mesías responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Una cita directa de Deuteronomio 6:4 de la Torá. Este es el primer mandamiento. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Era muy importante para el Mesías determinar que ninguno de los dioses de las demás religiones que son politeístas tenía algo que ver con el Dios de Israel y que era contrastante a todas estas religiones. Sigue diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero el primer mandamiento de todos es ese. El Señor es uno. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vimos en la parte 2, ¿cómo amarás a tu prójimo como a ti mismo? Pues no vengándote, no guardando rencor. Marcos 12:31 nos dice, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta cita es directa de Levítico. Si la ley levítica está abolida, quiere decir que entonces amar al prójimo está abolido. Realmente no lo creo. Espero que ninguno que me esté escuchando lo crea. Le diciendo al Mesías, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo, bien, maestro o rabino, ¿verdad has dicho que uno es Dios? Cuando se está refiriendo, cuando él dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Miren entonces que por lo menos esa parte de Levíticos no está abolida. Miremos Levítico 23, que es un pasaje muy conocido, donde están las Kadosh Mikra, o las santas convocaciones, o los ensayos de la redención del pueblo de Dios. Nosotros vemos que en este pasaje están mencionadas las fiestas del Señor, que son Pesaj, que apuntan hacia la crucifixión del Mesías príncipe, Hamatzot, que es la fiesta de los panes sin levadura, que es la santificación del creyente, donde sacamos la levadura de nosotros, la fiesta de los Bikurim, que es la resurrección del Mesías como primicia de la creación, la fiesta de Shavuot, que es la renovación del pacto a través del Espíritu Santo. Recordemos que la renovación del pacto que basa en que en Jeremías 31 nos dice que haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Que escribiré mi Torah en su mente, en su corazón. Obviamente es para que la cumpla. Entonces, estas 4 primeras fiestas ya han tenido su cumplimiento en la época del primer siglo y en la vida del Mesías. Yom Teruah es la venida del Mesías por su pueblo, lo que comúnmente nosotros llamamos la segunda venida. Yom Teruah es el día de la trompeta, o el día del despertar, o el día del trompetazo, como nos lo dice Pablo, a la final trompeta. Yom Kippur, o el día del juicio, donde Dios derrama juicio sobre aquellos que no quisieron entregar sus vidas y creer en la redención. Y Sukkot, que es Dios habitando entre su pueblo, que comúnmente también se llaman las bodas del Cordero.
Entonces, el libro de Levíticos nos enseña cómo acercarnos al Creador. Nosotros vemos en este libro la palabra Corbán, que es el Strong H7133, que significa algo acercado al altar, presente u ofrenda sacrificial, oblación, ofrecer, ofrenda o víctima. La palabra Corbán viene de la raíz Karaf, que es el Strong 7123, que es abordar, acercar por cualquier propósito, acercar, alegar, alejar, echar a andar, añadir, aplicar, atraer a Dios, congregar, consagrar, entregar, hacer que se acerque, juntar, llegar, llevar, ofrecer ofrenda, presentar, traer o venir. O sea que el corbán, las ofrendas o los holocaustos lo que hacen es que nos acercan a Dios y hace que Él se acerque. Miren lo que el Mesías dice en Marcos 7:9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Está hablando del mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Los dados en el monte Sinaí. ¿Cuál es la tradición? Lo que los hombres ponen por tradición que no tiene nada que ver con el mandamiento de Dios. ¿Cuál era esta tradición? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, aquí viene la tradición, basta que un hombre diga al padre o a la madre, es mi corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. No le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Mira, esta es la tradición. No le dejaban hacer o darle más dinero a su padre o a su madre porque era una ofrenda para Dios. Y aquí dice el versículo 13, invalidando la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? El antiguo pacto. Con nuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Pueden leer el contexto de cuáles cosas. Se están invalidando en el momento de honrar a padre y madre con la excusa de que lo que les podían dar era para la ofrenda. Parecido hoy a los iglesias de la prosperidad. Éxodo 20:24. Altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él holocaustos, tus holocaustos y tus ofrendas de paz o de shalom. Tus ovejas, tus vacas y todo lugar donde te hiciere esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Los holocaustos es Olam, las ofrendas de paz son Shelamim. Lo podemos ver en el interlineal del mismo pasaje, ahí resaltados en la pantalla. Isaías 56 dice, recompensa de los que guardan el pacto de Dios es esta, miren, así dijo Jehová, guardad el derecho y hacer justicia. Recordemos que la definición de justicia es guardar u observar leyes divinas. ¿Cuáles leyes divinas? Las entregadas en el monte Sinaí. Porque cercana está mi Yeshua, mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo o el Shabbat, para no profanarlo, que guarda su mano a hacer todo mal. El extranjero que siga a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová a su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así lo dijo Jehová. A los eunucos que guarden mis días de reposo o Shabbat y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, o el pacto del monte Sinaí, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo o Shabbat, para no profanarlo y abracen mi pacto. Esto es hacia el final de los tiempos. Esta es la profecía, esta es la promesa. Yo los llevaré a mi santo monte, monte Moriah, y los recrearé en mi casa de oración. Y sus holocaustos y sacrificios, Olam y Shelamim, serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es evidente que esto es una promesa al final de los tiempos, porque no nos ha llevado Dios a los gentiles al santo monte hasta este momento.
Entonces, Levítico nos sigue enseñando cómo acercarnos al Creador. Y Levítico habla de unas ofrendas que son de olor grato, que son los Olam, como mencionamos, los Elamim, y habla de otros que son los Minja. Lo pueden ver en Levítico 2, del 1 al 16. También tenemos unas ofrendas por el pecado o de restitución. Son jata, la palabra jata habíamos visto en la parte 1 que significa pecado, y asam, que es ofensa. Recordemos que la paga del pecado es muerte, que se debía pagar con muerte esta jata y asham. Recordando un poco que hay un santuario temporal que hizo Moisés cuando él sube al monte Sinaí. Dios le dice que hiciera ese santuario, porque comúnmente se llama tabernáculo, igual de lo que se le había mostrado del modelo celestial. Es decir, hay un santuario o tabernáculo celestial. Eso lo podemos ver en Apocalipsis. En Apocalipsis se menciona mucho este tabernáculo y sus utensilios. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento que hubo un cambio de orden, del orden levítico al orden de Melech Sadik o Melquisedec. En Hebreos 5 nos dice, y aunque era hijo, hablando del Mesías, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Recordemos que la palabra Melquisedec o Melech Sadik significa rey, Melech, Sadik, justicia, es decir, un rey que observa o guarda leyes divinas. También observamos en Hebreos, nos sigue hablando del cambio del sacerdote o de Cohen, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviste sobre la tierra, sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes presentes, que presentan las ofrendas según la Torá, los cuales sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Recuerden el tabernáculo celestial. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Sinaí. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. En Hebreos 9:23 nos sigue diciendo, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, o sea, los terrenales, ¿no? Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces, como entra el joven Hagadol o sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Se presenta con su propia sangre en el tabernáculo celestial, una sola vez y para siempre, como lo declaró Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el nuevo pacto? Bueno, hay una nueva forma de perdón de pecados a través de la sangre del Cordero que sí podía quitar el pecado del mundo. Hay un nuevo Cohen, un nuevo mediador o sacerdote. Hay un nuevo santuario, el santuario en los cielos. Hay mejores promesas. En Jeremías 31 nos dice, como lo mencioné hace un rato, he aquí yo hago un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. No hay casa de los gentiles. Escribiré mi Torah en su mente y en su corazón. Y también este nuevo pacto es que hay un sacrificio perfecto y completo. Entonces, las ofrendas de olor grato y las ofrendas por el pecado son la restitución. ¿Cómo se ven en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se ven en este nuevo pacto? Miremos, entonces, el Olá lo vemos como el arrepentimiento, el volver el rostro al Creador o hacer teshuva.
Específicamente, el concepto hebreo de Teshuvah no es volverle la espalda al pecado, porque uno sin Dios puede dejar de fumar, puede dejar de emborracharse, puede dejar de hacer muchas cosas malas, sino volver el rostro a Dios. No es darle la espalda al pecado, es volver el rostro a Dios. En Marcos 12 nos dice, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas sus fuerzas, las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios, es más que todos los olam y los shelamim. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, tanto agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que este olor grato que se presenta delante de Dios es amable, con toda el alma, fuerzas, y presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, nuestra carne, nuestro cuerpo que nosotros volvemos a los hombres, nos dejamos de todo, ponemos nuestra mirada en el Mesías, en el todos, hacemos Teshuvah, arrepentirnos. Este es el lugar. La Torah nos muestra entonces, como lo mencionamos en la clase pasada, que amar no es un sentimiento, es un mariposas en el estómago, no es la emoción de ir a la iglesia, de adorarlo, no. La definición del Mesías de amar a Dios es, en 14:15, mi mamá es guardar mis mandamientos, los mandamientos que están escritos en ese momento. Primera Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Los mandamientos no son gravosos. Quisiera hacer demasiado énfasis en esto porque se nos ha vendido que amar a Dios es algo de sentimentalismo, sus sensaciones. Si nosotros leemos Juan 14:15 al contrario, podría decir, si no me amas, no guardas mis mandamientos, pero si me amas, tú guardas mis mandamientos. Es decir, si tú sientes que me amas y tienes maripositas, pero no guardas mis mandamientos, no me estás amando realmente. Si tú no sientes mariposas, si tú no sientes nada, pero guardas mis mandamientos, me estás amando. Sigamos entonces con las ofrendas de olor grato, el shelamim, las acciones justas. Miren lo que dice el rabino Pablo en Filipenses 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, él fue lo que envió. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Él había recibido algo, seguramente dinero, seguramente algo que le era útil, tal vez vestidos, tal vez algo para transportarse, algo para calzarse. No especifica este pasaje exactamente qué es, pero sí que fueron acciones justas, ayudando a un ministro de Dios de alguna manera, y este fue olor fragante, sacrificio acepto, para que estas ofrendas levíticas siguen vigentes. Mateo 7, el fruto del Espíritu. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torá y los profetas. Es decir, ser bondadosos, ser amorosos, todos estos frutos del Espíritu manifestados hacia el trato de los demás, es la Torá y los profetas. El fruto del Espíritu no es algo que viene mágicamente, es el carácter formado a través de la obediencia a la Torá, que dice que debes actuar de buena manera con tu hermano, con tu semejante o con tu prójimo. La tercera ofrenda de olor grato es el minja, que son los sacrificios de alabanza y comunión con el Creador en el Nuevo Testamento, porque nos dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Salmos 141 nos dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde.
que aquí tanto el salmista como el rabino Pablo, que le está escribiendo a los hebreos mesiánicos, están comparando este sacrificio, alabanza, oración como la ofrenda de la tarde. Sacrificio, alabanza. Ahora veamos el segundo bloque, la ofrenda por el pecado, restitución. Recordemos nuevamente que la paga del pecado es muerte. ¿Quién murió? Murió Jesús. La cruz del Calvario para resucitar al tercer día en la fiesta de los Bikurim. Quiero hacer mucho énfasis en esto. El Mesías les está declarando a sus discípulos que vendrán un fin de los tiempos, un apocalipsis, si se quiere. Dice que muchos tropezarán entonces en Mateo 24:10 y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad. La palabra griega para maldad es anomia. Asinomia, sin norma o ley. Es decir, por haberse multiplicado el estar sin ley, es decir, que como la gente está sin ley, mata, roba, no honra a los padres, envidia, desea lo del prójimo, el amor de muchos se enfriará hacia el final de los tiempos, porque la gente no va a aplicar la Torá, no va a aplicar la ley del Creador hacia el trato con los demás. Y en el Nuevo Testamento esto se nombra como el fruto del Espíritu. Así que en este tiempo, al finalizar este mensaje, nuevamente el llamado es a reconocer al rabino judío del primer siglo, al Yeshua hebreo, que cumplía la ley, versus el carpintero griego, que era un rebelde a la ley. Es un llamado a escuchar la voz de la Torá desde el monte Sinaí y a ensordecer los oídos a la voz de amor. Decide por cuál Mesías o vas a emprender tu jornada y bautizarte bajo sus enseñanzas. Shalom.